Bueno, buenas noches a todas y todos los presentes y los que se encuentran por vía virtual, los presentes. Les agradezco a la revista Periódica Nacional y a su consejo editorial, por supuesto, también a la maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, la invitación para participar en este macro congreso en compañía de grandes personalidades. Confieso que es difícil continuar después de escuchar a los personajes que me precedieron, al maestro Vicente Cruz Portillo, al destacado doctor Telles Espinosa. Un placer escucharlos. Y vamos a tocar un tema que es la defensa de las constituciones locales como medio de fortalecimiento del federalismo mexicano. Me voy a quitar esta cosa porque es difícil poder respirar con él. Y vamos a iniciar en el marco del control de la constitucionalidad local. Es imprescindible tener presente que la justicia procesal constitucional local debe entenderse como un medio para fortalecer al federalismo y de modo especial al federalismo que consolida una unión armónica y de colaboración entre los estados. Esto es la unidad ante la diversidad. Para la comprensión de este tema es necesario adentrarnos en una discusión que se centre en la narrativa de las concepciones gramaticales y doctrinales que tienen que ver, por ejemplo, con el control constitucional, la función per se de los tribunales constitucionales, el federalismo y el centralismo republicano. En esta pauta epistemológica, partiendo de la base señalada, el término federal, de latín foedus, significa alianza, unión, asociación, y ha sido utilizado desde la antigüedad para referir a las alianzas forjadas entre las personas y los pueblos, con el objeto de alcanzar fines comunes y superiores, si bien es difícil precisar el momento exacto cuando el concepto fue utilizado en el sentido político, estructural y funcional que hoy le conocemos como forma depurada de organización política. Asimismo, comprendemos desde el plano orgánico que una federación es la asociación, agrupación o pacto de individuos o grupos que guardan entre sí un cierto grado de integración cultural, social, política o económica y que se unen con la finalidad de obtener metas comunes y superiores, observando que solo juntos pueden cumplir sus expectativas. En tal virtud, debemos destacar la importancia del sentimiento de identidad entre los miembros de la federación a efecto de consolidar una verdadera unión. A la construcción gramatical que pretendemos distinguir de los términos federal y federalismo, sumamos la conceptualización relativa por cuanto hace al término judicial. En ese sentido, la Real Academia Española determina que lo judicial corresponde a todo lo perteneciente o lo relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura, penetrando de facto una dimensión normativa. Ahora bien, el Estado mexicano, desde la Constitución de 1824, que fue la primera formal constitución, adoptó una forma de gobierno federal con un breve tiempo en que se implantó sin éxito el centralismo. La diversidad económica, política y cultural han sido los principales motivos del federalismo en nuestro país. Debido a ello, cada una de las 32 ahora entidades federativas que conforman la República cuentan con su propia constitución local, en las que se establece una parte orgánica con atribuciones competenciales, institucionales y límites al poder público, así como otra parte en la que se establecen los derechos de que gozarán sus gobernados, y en la mayoría de ellas se prevén las garantías constitucionales para proteger estos derechos y para resolver los conflictos competenciales que se puedan suscitar en su diario actuar por los entes del poder público estatal.
Es precisamente en esta última parte en que se centra la presente discusión, que versa en cómo es que la defensa de las constituciones locales, a través de las garantías constitucionales o los procedimientos jurisdiccionales de control constitucional, tienden a fortalecer el federalismo mexicano. En este punto, podemos advertir que ya se ha elaborado un análisis respecto de un marco conceptual que tiene como objetivo analizar una base estructural que nos acerque puntualmente al estudio de los medios de control constitucional local desde una dimensión que tenga un punto de coincidencia, el Pacto Federal puntualizando que el artículo 124 de la Constitución General de la República se establece un federalismo dual, en el que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias, siendo entonces principalmente las constituciones de las entidades federativas las normas que dentro del ámbito normativo estatal establecen esas facultades dispuestas para los estados, especificando su organización y los derechos de que gozan sus gobernados, y es por ello la importancia de los procedimientos jurisdiccionales de control constitucional como mecanismos de guardar y restablecer el orden constitucional estatal sin depender directamente de la federación. Aunado a ello, sobre el camino que hemos seguido, abordamos aspectos teóricos que nos han permitido estar en la actitud de tener un primer contacto con teorías políticas, teorías sobre las concepciones del Estado como ente abstracto y teorías del derecho internacional, que unidas se consolidan como una dimensión epistemológica que incide directa y proporcionalmente en el conocimiento de quien logra unificar tales disciplinas y lograr un punto de partida para el estudio del control constitucional local. Debido a lo anterior, nos daremos a la tarea de abordar de manera genérica lo relativo a algunos antecedentes de la defensa de la Constitución a nivel local, situación que forzosamente nos coloca en un estudio que podemos realizar a partir del análisis que elaboramos en el espacio anterior, ya que sin ese fundamento sería imposible poder tratar los antecedentes del tema planteado, sobre todo desde un aspecto puramente técnico en materia jurídica. Una vez habiendo introducido la causa que nos acerca a los antecedentes de los medios de control de la constitucionalidad a nivel local, tenemos la necesidad de comenzar este pasaje determinando que la primera vez que podemos encontrar intervención de un poder judicial en una normatividad local en el continente americano es en el famoso caso Fletcher contra Penn, un emblemático asunto en donde se advierte la necesidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos participe de una decisión judicial para invalidar una norma local, situación que hasta antes de esa resolución nunca había ocurrido. Es por ello que vale la pena traer esta litis a esta discusión, misma que se puede apreciar en la siguiente narrativa. Este caso surgió de un acuerdo de tierras completo y corrupto en el estado de Georgia, reclamando la soberanía sobre un área masiva de tierra en la actual Alabama y Mississippi, conocida como Yazoo. Aunque las tribus nativas también reclamaron la soberanía sobre esa gran parte de la tierra y se habían asentado en partes de ella antes de la condición del estado de Georgia, los especuladores inmobiliarios querían invertir en la tierra y venderla a colonos y empresas europeas, estadounidenses, y en 1795 la legislatura estatal vendió más de 35 millones de metros cuadrados de tierra en la región a especuladores privados a un precio obviamente muy bajo. Poco después de que el Estado vendiera las tierras, se descubrió que la mayoría de los legisladores que votaron a favor de la ley de concesión de tierras habían sido sobornados o bien poseían participaciones en las empresas que compraron tales propiedades. Después de que varios legisladores fueron destituidos por votación en respuesta a estas revelaciones de corrupción, la legislatura declaró nulas las operaciones anteriores. Esta declaración era diferente de la mayoría de los actos legislativos que nunca habían sucedido.
al menos en términos legales. De hecho, los nuevos legisladores ordenaron que se quemara públicamente la ley original para enfatizar que esta ley nunca había existido. Sin embargo, esta segunda ley posiblemente implicó una de las pocas restricciones constitucionales al poder estatal antes de la Guerra Civil, como la cláusula de contratos del artículo 1, la sección 10 prohíbe a los estados de la Unión aprobar cualquier ley que menoscabe la obligación de los contratos. Varios años después de que la legislatura revocara las concesiones de tierras, John Peck, un especulador de Massachusetts, compró algunas de las tierras en cuestión y luego las vendió a Robert Fletcher, un colega de New Hampshire. Fletcher demandó a Peck por incumplimiento de contrato, alegando que Peck había manifestado falsamente que tenía un buen título sobre la tierra. Peck defendió la demanda, argumentando que la legislatura de Georgia había violado la cláusula de contratos al interferir indebidamente con el contrato original de concesión de tierras. Dado que la ley no era válida, afirmó, tenía un buen título de propiedad de la tierra y tenía todo el derecho de venderla a Fletcher. De hecho, es probable que ambas partes quisieran que los títulos se declararan válidos para poder beneficiarse de la transacción y quizás derrotar otros reclamos de los nativos originales sobre las tierras de Yazoo. Las partes pospusieron voluntariamente su caso en el Tribunal de Circuito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Durante varios años, mientras el Congreso debatía un plan para compensar a los especuladores cuyas concesiones de tierras habían sido revocadas. Sin embargo, después de que no saliera nada de esta propuesta, reanudaron la demanda que el tribunal decidió a favor de Peck y dictaminó que el intento de la legislatura de Georgia de anular las ventas originales de tierras violaba la cláusula de contratos. Aunque este era el resultado que probablemente había esperado Fletcher, apeló aparentemente creyendo que una decisión de la Corte Suprema sobre el asunto tendría más peso y se aplicaría a las reclamaciones sobre las tierras de Yazoo, hechas por especuladores en todo el país. Gran parte de la propiedad originalmente incluidas en las posesiones de tierras que se habían vendido de forma corrupta y deshonesta a especuladores de otros estados. La Corte Suprema sostuvo por unanimidad que los contratos de compraventa que se ejecutaron en virtud de la ley Yazoo eran válidos. Además, el tribunal determinó que la anulación de los contratos por parte de la legislatura del estado de Georgia era inconstitucional porque violaba la cláusula de contratos que establecía la propia Constitución. La revisión de este caso es profundamente importante para efectos de nuestra discusión, ya que si bien no es un tribunal local el que decide respecto de la invalidez de la norma establecida en Georgia, es el primer paso hacia el control de leyes en el plano local. Sobre esa misma línea, se tiene que sostener que es a partir de aquí que se esgrime un parteaguas en las consideraciones que tienen que ver con cómo se había entendido la participación del Poder Judicial en un rol que implica el entendimiento de las normas locales, siendo este el primer antecedente de lo relativo a la invalidación de una norma local por parte de la Corte Suprema. Se cambió un paradigma que limitaba a la misma a entender solamente los asuntos del orden federal, y aunque ese razonamiento no es compatible con las consideraciones que deben tenerse presentes en un sistema federal y el federalismo per se, esta concepción fue necesaria para poder arribar hoy en día al entendimiento del control y defensa de la Constitución local por parte de los tribunales locales. Resulta imprescindible determinar que el caso abordado anteriormente fue el primer paso para que posteriormente se pudiera analizar una teoría del derecho procesal constitucional local que a su vez implicara una protección más amplia a las personas, estableciendo un nuevo esquema de decisiones judiciales que permitieran un mayor control para garantizar la búsqueda y protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas, así como establecer límites al poder público estatal. Sobre lo que ya hemos discutido en párrafos anteriores,
Debemos también analizar parte de dónde se encuentra el análisis técnico de lo que tiene que ver con el control difuso de la norma, en atención a que el control de constitucionalidad es un forzoso antecedente que tiene que ser revisado a la luz de un control de la constitucionalidad local. Todo ello en el entendido de que tenemos un claro desarrollo de la protección y defensa de la Constitución en ámbitos que comienzan desde el planteamiento que se dio sobre la base del devenir de la justicia constitucional a nivel general. Esto sí que en un primer momento se planteara la defensa de las constituciones locales. En otras palabras, sin un advenimiento del control de las normas federales por parte del Poder Judicial, no hubiéramos podido desarrollar esta doctrina en el plano local. Sobre esa misma línea vale la pena abordar el caso de Marbury contra Madison, ya que ese es el primer antecedente en materia judicial relacionado con la inaplicabilidad de una norma debido a la prevalencia del principio de supremacía constitucional, lo que se estableció en el Judicial Review elaborado por Marshall, como medio de interpretación de la norma a la luz de un lugar privilegiado de la Constitución respecto de otras leyes, lo que constituyó un importante precedente para que a partir de esta sentencia cambiaría radicalmente el derecho constitucional, teniendo un puente para obtener ese derecho, el estatus en el que lo conocemos ahora. Debe entenderse a través de lo que hemos venido abordando, que simplemente es necesario atender a que gran parte de lo que se logró en materia de control constitucional nació con estas sentencias, además de que sin duda alguna se debe mencionar que no hubiera podido existir un derecho procesal constitucional local si no hubiera existido antes un desarrollo del derecho constitucional y procesal constitucional, principalmente en Estados Unidos y Europa. En el entendido anterior se puede arribar a que los protagonistas del caso que hemos abordado han obtenido de manera expresa y tácita el galardón como uno de los creadores de la teoría de la supremacía constitucional, base sobre la cual se forjaron indudablemente los diversos medios de control de la constitucionalidad que se han implementado en toda América Latina. Sobre ese camino, podemos señalar que mientras un país ha desarrollado un andamiaje normativo que crea tribunales de control constitucional con la función de sustanciar procedimientos de control de la constitucionalidad y ponerlos en práctica para establecer un sistema de pesos y contrapesos, esa misma nación estará en actitud de llevar a cabo sistemas regionales o locales que les permitan hacer lo mismo que lo que aplican desde su integración estatal federal, esto es, desde una perspectiva en donde todas las entidades que integran la federación puedan de forma coordinada obtener los mismos parámetros de justicia en su ámbito local. Cabe recordar que desde el amparo de Elpidio Fontes en 1990, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no intervenir en cuestiones de constitucionalidad local mientras no se afecte directamente ningún precepto de la Constitución Federal. Y en 1992 determinó que no puede extenderse su aplicación a las constituciones locales. Por eso, los poderes legislativos de las entidades federativas deben crear sus propios mecanismos de control constitucional locales y preferentemente de corte jurisdiccional. Estos procedimientos deben sustanciarse ante un tribunal constitucional, el cual podemos definir como un órgano judicial especializado en la solución de los conflictos que surgen de la aplicación directa de las disposiciones de carácter constitucional. Antes de continuar, debo aclarar que no me estoy refiriendo a federalismo judicial y su injerencia, como se entiende, como un control de las resoluciones dictadas por los tribunales o jueces locales. Tampoco estoy tratando sobre la eficacia o no eficacia que han tenido en estos 21 años de su instauración los mecanismos jurisdiccionales de control constitucional locales,
temas que resultan interesantes, pero que por su importancia deben ser materia de otros estudios por separado. No obstante su trascendencia, fue hasta el año 2000 que en México se adoptaron sistemas de control de la constitucionalidad local, mismos que iniciaron en Veracruz y que se establecieron en Tlaxcala en 2001, siendo el quinto estado de la República en prever procedimientos jurisdiccionales de control de la constitucionalidad y el primero en tener una ley reglamentaria en esta materia. Y es importante no perder de vista que actualmente ya son 26 entidades federativas que cuentan con instrumentos jurídicos normativos que entablan un nuevo paradigma constitucional consistente en el control jurisdiccional de sus constituciones, principalmente como medio de defensa de los derechos humanos, mantenimiento del orden normativo local y solución de conflictos competenciales. Derivado de lo anterior, podemos darnos cuenta claramente de que existe una lenta tendencia a la instauración de mecanismos de control constitucional local en nuestro país. Sin embargo, este tipo de justicia juega un rol importante no como un eje subyacente de la impartición de justicia en nuestro país, sino más bien debe ser concebida como un aparato sólido que permita en un primer momento poner a disposición de los justiciables un marco de protección a sus derechos humanos y fundamentales desde el plano local, atendiendo a un espacio más accesible y más cercano. Además de que se tiene que subrayar que los medios de control constitucional local se exhiben desde un escenario en el que se dota de una autonomía e independencia deseada y crucial a los poderes judiciales locales de las entidades federativas, sobre todo cuando se erigen en tribunales de control constitucional. Lo anterior en aras de abonar a la construcción de tribunales constitucionales con más autonomía e independencia en sus decisiones, lo que resulta per se en un Estado más garantista, con una mayor percepción de seguridad por parte de los gobernados. Con relación a lo anterior, podemos destacar de igual forma que debemos entender a los medios jurisdiccionales de control constitucional local como una vía por virtud de la cual el Poder Judicial Federal encuentra un auxilio para su gran esfuerzo de impartición de justicia en el plano mexicano, situación que no puede pasar desapercibida a la hora de considerar que estos procedimientos pueden ser una posible solución para el desahogo de la carga de trabajo en los tribunales federales. Desde otro sentido, también debe apuntarse que los principales objetivos que tienen que ver con lo que ya se ha estudiado están centralizados con el hecho de garantizar el acceso a la justicia de las personas y el acceso en general a la defensa de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, las constituciones de las entidades federativas y los tratados internacionales, lo que llamamos ahora el bloque de constitucionalidad. En el momento que nosotros planteamos las consideraciones que anteceden, estamos haciendo hincapié en la importancia de que los procedimientos en sede judicial de control constitucional en México sean usados como base para consolidar un derecho procesal constitucional local que tiene como efecto la desconcentración del poder de decisión en los tribunales federales para hacer también partícipes a los tribunales constitucionales locales que por regla general en México se encuentran inmersos dentro de los poderes judiciales de las entidades federativas. La sistematización de las cargas de trabajo permitiendo una participación activa de los poderes locales en la solución de los problemas que existen en la justicia y su impartición en el plano mexicano. Además de que, como fruto de lo que ya hemos establecido, podemos encontrar directamente que se debe de entender a que uno de los principales efectos del planteamiento de la justicia constitucional local tiene que ver forzosamente con que su implementación trae consigo como resultado la aparición de nuevos esquemas de seguridad jurídica, mismos que se traducen en más y mejores oportunidades
para las personas que componen la comunidad, ya que no es un desatino creer que los proyectos de inversión a gran escala o a pequeña escala son atraídos por lugares que garanticen un catálogo más amplio de esquemas de protección para los intereses económicos de quienes invierten y de quienes trabajan para cumplir esos intereses. Aunado a lo anterior, tenemos que verificar que se debe prestar suma atención a que tales esquemas de inversión siempre son sometidos a estudios de mercado que reflejan en mayor o menor medida la importancia de instancias estatales que desde el poder pueden garantizar un estricto apego a derecho, planteamiento que impacta directamente a las personas en general que componen las comunidades, municipios y localidades del país. Es un acierto considerar, sobre la línea de lo que ya hemos estudiado, que los medios de control constitucional, sin lugar a dudas, son esquemas de control y protección constitucional que tienen un impacto directamente proporcional a sistemas económicos que producen desarrollo económico y que detonan mejores estándares de vida para las personas en general. Además, tenemos que ser muy claros en que los esquemas que hemos estudiado también tienen que ver con labores muy amplias que se relacionan con la participación de la justicia como modelo que influye de forma significativa en la economía política y desarrollo de un Estado. Además, podríamos dilucidar que una mera consecuencia del contrato social y de los principios occidentales que dieron vida a las importaciones ideológicas en materia constitucional y que permearon en nuestra Constitución, se vuelven in situ requisitos sine qua non de la defensa constitucional en cualquier plano. Es por ello que arribamos a la conclusión de que el aparato ideológico se vuelve un prerequisito o un presupuesto dogmático del derecho procesal constitucional local. Otros beneficios de la existencia de procedimientos de control constitucional en las entidades federativas son los siguientes. 1. Se fortalece la soberanía de cada entidad federativa, así como se consolidan sus propias instituciones. 2. Se robustece y depura la legislación de cada entidad federativa al encontrarse constante revisión respecto a las constituciones estatales de primer plano, existiendo procedimientos jurisdiccionales como la acción de inconstitucionalidad local que sirven para invalidar una norma que vaya en contra de lo preceptuado por la Constitución local. 3. Se da solución más rápida a los conflictos ocasionados por invasión de la esfera competencial entre órganos estatales, como son el juicio de competencia constitucional o bien las controversias constitucionales locales. 4. Se establecen procedimientos más eficaces y eficientes sobre omisión legislativa, homologando las normas locales a las constituciones de sus propios estados y subsanando los vacíos de la norma, esto es, los procedimientos llamados acciones contra la omisión legislativa. 5. Se protegen los derechos humanos establecidos en las constituciones locales y que incluso suelen ser en algunas entidades de mayor diversidad que los establecidos en la Constitución Federal, como lo es en la Ciudad de México y en otros estados. Se establece un control constitucional de los actos de las instituciones estatales frente a la Constitución local. 6. Con la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos, se amplía el bloque de constitucionalidad que se llega a proteger a través de estos procedimientos jurisdiccionales de control de la constitucionalidad local. Otro factor que tenemos que analizar en la búsqueda de la consolidación de la justicia constitucional local, que por cierto está muy olvidada, es la íntima relación que existe entre la defensa de las constituciones locales y el modelo garantista planteado como nivel epistemológico, ya que estamos conscientes de que esta relación cobra vida en el marco de un panorama en el que los medios de control de la constitucionalidad local indiscutiblemente se vuelven
un medio para la defensa de los derechos humanos y a su vez del acotamiento del poder público del Estado. En otras palabras, se vuelve menester abordar estos mecanismos de defensa como una solución, ya que conllevan en su naturaleza una tendencia garantista, cuyos efectos son ajustar los actos de los entes públicos, de las entidades federativas, al marco de sus constituciones locales, en aras de la defensa de los derechos humanos y de las libertades de las personas. Además, desde otra óptica, cuando no se trata de casos en los que se implica la defensa de los derechos de una persona, como es el caso de los conflictos competenciales o de las acciones de inconstitucionalidad, estos medios benefician la estructura del propio Estado a través del control de la legalidad. Sobre esa misma línea argumentativa, no podemos considerar que a través de la defensa constitucional que hemos planteado estamos cayendo en un hipergarantismo, o bien estamos exagerando las atribuciones del modelo garantista, ya que la explicación de esta temática versa sobre todo en que de manera directa la justicia constitucional local, desde nuestra perspectiva, es una expresión del principio de progresividad de los derechos humanos. Por ello, es que no hemos logrado coincidir con las posturas que en un primer plano abordan temas como el hipergarantismo, ya que de entrada nos surge una duda que versa en cuál es la medida para considerar a un Estado demasiado garantista o no. Partiendo de nuestra visión, si bien hay parámetros que nos permiten determinar si un Estado es garantista o no, no hay parámetros que nos sirvan para determinar qué tipo de garantismo es más conveniente que otro, o bien no existen estándares objetivos que nos permitan determinar cuando un Estado es más o menos garantista. Aunado a ello, en un segundo momento, hemos considerado que la defensa constitucional local es una expresión del principio de progresividad de los derechos humanos, plasmado en la Constitución Federal, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en un cúmulo de tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte y una manifestación del federalismo mexicano. Por todo lo anterior, se vuelve indispensable el análisis de la justicia constitucional local como un modelo que permita el desarrollo de los derechos humanos y una aplicación más amplia de los mismos, toda vez que estos mecanismos abonan al fortalecimiento del federalismo que robustece a las instituciones que se encargan de la protección y defensa de los derechos humanos de las personas, además de que amplíe el catálogo de acciones que le asisten a las personas en aras de la defensa de sus derechos. Otro punto de vista que debe abordarse respecto al fortalecimiento del federalismo a través de la defensa de las constituciones locales radica invariablemente en que sirve como una medida de política económica o de economía política, ya que en el momento en que un Estado participa en la toma de decisiones tendientes a generar un estado de bienestar y seguridad jurídica, ese mismo Estado deja de tener una vulnerabilidad económica para consolidarse como un ente capaz de atraer inversión a fin de generar un foco de desarrollo para las personas. Lo anterior se puede dilucidar debido a que en materia microeconómica y macroeconómica las inversiones deben estar aseguradas por un marco jurídico suficiente a efecto de que ante un desbordamiento de los actos de cualquiera de los poderes existan mecanismos que permitan a los emprendedores o empresarios defender sus intereses de manera real y directa a través de figuras jurídicas eficientes y eficaces que fijen una postura tendiente a la legalidad y certeza jurídica. El tema que hemos posicionado tiene que ver con el hecho que no puede existir un foco de desarrollo económico en un Estado si éste no cuenta con un marco jurídico sólido que se encuentre dotado de una capacidad real de operación y de garantías claras de aplicación al principio de igualdad y legalidad que se perfila del lado de quienes invierten y de quienes prestan sus servicios,
generando un fortalecimiento de las bases más íntimas del Estado, las cuales son las bases sociales. Dicho lo anterior, se vuelve necesario advertir que la justicia constitucional local, desde un punto de vista económico, tiende a contribuir al fortalecimiento del federalismo, toda vez que habiendo condiciones de bienestar para un sector mayoritario de la población, los índices delictivos y de violaciones a derechos humanos por parte de los entes públicos tienden a la baja. Esto, por supuesto, contribuye al federalismo debido a que fortalece la capacidad del Estado como ente abstracto, ya que no es una sorpresa el hecho de establecer que un Estado que no cuenta con un orden jurídico suficiente y con condiciones de bienestar es un ente que se vuelve vulnerable en términos de institucionalidad y de gobernabilidad. Sin embargo, un Estado que cuenta con los elementos que ya hemos señalado en el párrafo anterior tiende a propiciar un federalismo ordenado y eficiente en aras de consolidar instituciones fuertes para la atención y defensa de las necesidades primarias de las personas, por lo que si contamos con entidades federativas prósperas, tendremos una nación con un estado de bienestar y seguridad jurídica mayor en beneficio de todos. En conclusión, el advenimiento de la justicia constitucional local forma parte de un cúmulo de cambios paradigmáticos que ha sufrido nuestro orden constitucional en la última década, en las últimas 2 décadas. Nos atrevemos a sugerir que incluso antes de las grandes reformas en materia penal, como la de 2008, o en materia constitucional, como la de 2011, la justicia constitucional local ya se advertía como una medida de control del poder público desde el año 2000, en el que Veracruz tomó la iniciativa de establecerse como la primera entidad federativa en elevar a rango constitucional estos mecanismos. Sin olvidar que Tlaxcala fue la primera entidad en aterrizar la aplicabilidad de los parámetros de justicia constitucional local a efecto de que se propiciara un incipiente desarrollo de la misma, ya que, como sabemos, sin una ley reglamentaria, como lo fue en algunos estados, no hay manera de aterrizar las disposiciones que son preservadas en la Constitución, en este caso a nivel local. Habiendo ya tratado las diferentes temáticas que corresponden a la justicia constitucional local de manera muy breve, tendríamos que apuntar de forma general los retos que el día de hoy presenta la justicia constitucional local, los cuales al menos son 3 y que a continuación se exponen. Primero, una mayor difusión en los medios de control de la constitucionalidad local, debido a que su desarrollo depende de la utilización de estos mecanismos o de estos procedimientos en casos prácticos en las 26 entidades federativas que los establecen. Bueno, en Tlaxcala, por ejemplo, ya llevamos casi 20 años de tener un tribunal de control constitucional local y apenas llevamos 320 casos resueltos en este tribunal en 20 años. ¿Sí? Lo que, pues, donde se observa, pues, que son poco utilizados estos procedimientos de control constitucional por parte de los abogados y de los justiciados. Tenemos en Tlaxcala, como en Veracruz, 4 procedimientos de control, que es el juicio de protección constitucional, el juicio de competencia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la acción contra la omisión legislativa. Los que más abundan, los que más se han demandado es el juicio de protección constitucional. Y sobre acción de inconstitucionalidad, en los 20 años que tiene el Tribunal de Control Constitucional de Tlaxcala, no se ha presentado ninguna demanda, ¿no? Nada más tenemos juicios de competencia constitucional, de omisión legislativa, y los primeros, en su mayoría, son juicios de protección constitucional, que afortunadamente, de los 320 y tantos, ya más de 300 han sido resueltos. El segundo problema que tenemos es la justicia constitucional local actualmente enfrenta el reto de consolidarse en su desarrollo doctrinal, lo cual sin espacios de investigación especializados en la materia se vuelve imposible
y merece la pena elaborar foros, mesas redondas, espacios dedicados a la discusión del conocimiento de la defensa de las constituciones locales, que son tan importantes, especialmente cuando hay constituciones como el de la Ciudad de México, que es la más reciente, en donde existen aún parámetros más amplios de derechos. Es una pena, por ejemplo, lo olvidado que está el derecho procesal constitucional local. Lo comentaba con el doctor Telles Espinosa, que por ahí, por los años 2008-2012, se organizaron por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunas mesas redondas en diferentes estados, en Campeche, me tocó asistir, a Aguascalientes, y de ahí, desde 2012, se han olvidado en organizar más eventos sobre derecho procesal constitucional local. Incluso se promovía por parte de la Corte este tipo de tribunales de control constitucional locales, precisamente para que conocieran de algunos procedimientos de los que la Corte es conocedora, y de alguna manera apoyara que este tipo de justicia constitucional fuera más rápida. Otro problema que tenemos, y que es un tema imprescindible que no puede escaparse de las miras de los eventuales retos de la justicia constitucional local, es el hecho de ajustar el marco normativo en los estados, los 26 estados que tienen tribunales de control constitucional, en aras de la homologación de criterios que se vuelven esenciales, ya que lo que constituye una violación a derechos humanos en alguna entidad federativa y en otras no lo son, o bien los procedimientos son diferentes, o los tribunales de control constitucional se integran de forma diversa o se envuelven en dinámicas muy distintas. Tales cuestiones reflejan su incipiente desarrollo y la necesidad de una homologación de criterios que influyan positivamente en su consolidación. Ahora vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿por qué son tan importantes estos mecanismos de control de la constitucionalidad? Bueno, porque tenemos 32 entidades federativas que conforman un mosaico con culturas y tradiciones, con cuestiones económicas y políticas muy diferentes. Por ejemplo, el estado de Tlaxcala tiene condiciones muy distintas a su vecino estado de Puebla. El estado de Puebla tiene condiciones muy diferentes al estado de Nuevo León, y somos 32 entidades federativas que cultural, económica y políticamente somos muy diferentes, pero estamos unidos en una gran nación. Por eso la defensa de nuestras constituciones locales es imprescindible para fortalecer a nuestra nación y para dar un cauce, ¿sí?, diferente al federalismo mexicano, como antes se venía entendiendo, ¿no? Debemos de hacer notar que no puede haber federalismo si no hay democracia. Entonces, si se abre un Estado democrático de derecho, entonces podemos hablar también de un verdadero federalismo, y precisamente para alcanzar esa democracia y para alcanzar ese respeto a los estados están las propias constituciones locales, y para lo cual los procedimientos y los tribunales de control constitucional son de gran importancia. Muchas gracias por su atención. Gracias. Al magistrado Fernando Bernal Salazar. Se enaltece en este Congreso la defensa de derechos, se enaltece el conocimiento jurídico, se enaltece un Estado pluricultural. Por tal motivo es que estamos festejando a nuestra nación mexicana de la manera adecuada, idónea, pertinente, para poder engrandecer un Estado de derecho. Magistrado, muchísimas gracias, todo un honor su participación, y pues damos la oportunidad a nuestro público, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto el magistrado podrá contestar. Con gusto todas las preguntas, ¿eh?
doctor, pues, sí, me deja revolucionado. Estaba yo pensando, dije, ok, suena, siempre ha sido la crítica, ¿no? Si se invade la soberanía, autonomía de los estados, que es la real, y si estos medios de defensa, comentaba yo, son obligatorios, pero me voy un pasito más allá. Si ustedes han sido 300 y tantos, se han resuelto sobre 300, sobre todo de la primera naturaleza. Entonces, y una vez resueltos, han ido al amparo. la mayoría no, la mayoría se conforma, eso es lo importante. Eso es el Sí. importante. Algunos sí, pero yo calculo que del 100% de los juicios, por ejemplo, de protección constitucional, han ido al amparo 10%. Y en ese 10% han confirmado la autoridad federal, judicial federal. Y el segundo procedimiento que le sigue al juicio de protección constitucional es la omisión legislativa. Y aquí, obviamente, casi por lo regular, la demandada es el Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado no se ha inconformado, ha cumplido fiel y legalmente con las ejecutorias, y eso pues es muy esperanzador. Tenemos el juicio de competencia constitucional, que son los terceros. ¿Sí? Aquí afortunadamente tampoco se han conformado. Tenemos pocos, hemos de tener como 15 y 17 más o menos. Y este sería un tema también de discusión y de ver que no haya, que sea la última instancia el Tribunal de Control Constitucional local, para efecto de que no se alargue el procedimiento y cumpla con una justicia pronta en este tema. Lo cual implicaría hacer una reforma constitucional para hacerlos inatacables, pero a nivel Constitución Federal, para entrar en el 61-23 en relación con Así es. 24, 116, fracción tercera de la Constitución. ¿Alguna otra pregunta? Soy mejor contestando preguntas que exponiendo. De hecho, el tema es penal. ¿Sí? Este tema lo toqué por el Congreso, que es un tema que me pareció interesante, lo estuvimos trabajando para presentárselos a ustedes, ¿sí? Porque nos parece que es un tema que se toca poco, pero que es relevante porque existe y además tiene una razón de ser y de que puede servir para que progresemos como nación, ¿no? Pues, magistrado, adelante. Nada más felicitarlo porque realmente, como le acaba de decir, no hay mucha información, al menos yo tengo un gran desconocimiento de este tema y se me hizo muy interesante todo lo que nos estaba diciendo ahorita. Entonces, bueno, no trato de darle la opinión, creo que a todos nos dejó con la boca abierta, pero es un gran tema, ¿no? Se agradece mucho. Muchas gracias. No hay que olvidar que el juicio de amparo, que es un baluarte de la judicatura de nuestro país, pues nace en un estado que es Yucatán, ¿no? Entonces muchos procedimientos de control constitucional nacieron precisamente en las entidades federativas, ¿no? Y como entidades federativas, pues muchas veces pues la federación como que no nos ve, ¿no? Y en este caso, pues que nos vea y que nos escuche, que los tribunales constitucionales locales pues lleven una dinámica para poder restablecer el orden constitucional y el federalismo mexicano. Muchas gracias. Magistrado presidente, pues como llegó el momento climático de este congreso, háganos el honor de brindarnos el cierre, pero creo que lo pertinente es enaltecer la presencia de todos ustedes, que han permanecido, que están comprometidos, porque lo estamos viendo, más de 13 horas en butacas, y los invitamos a que suban al estrado, a que nos tomen nuestra fotografía de recuerdo todos conjuntamente